Siempre digo que soy una afortunada en el mundo que me muevo, ¿no? Que tengo la posibilidad de conocer gente maravillosa. Y una de estas personas es Marta, quien está acá a mi lado. Marta es cordobesa, investigadora, divulgadora de temas de neurociencia, y hace unos años volvió a nuestro país y bueno, hoy la considero mi amiga y también me ayuda a aprender, a mi curiosidad, mis inquietudes, converso con ella muchas veces, así que gracias Marta, vamos a charlar de algunos temitas. Lo que quieras. Lo que pueda. Lo que quieras, no, gracias en serio, gracias por Gracias. estar cerca mío y aguantar mi mente inquieta. Me encanta. Hay así como una pregunta que a mí me da vuelta y que creo que hoy está dando vuelta. Porque si bien hay mucha desinformación en las redes, es difícil saber cuáles son informaciones certeras y cuál escondida bajo una ciencia que en realidad no está comprobada, nada más que alguien dice científico, empieza a divulgarse y no son ciertas. Entonces un poco yo voy a buscar hacer algunas preguntas. Vos como científica y divulgadora, investigadora de neurociencias, quizás nos puedas ayudar. Una de ellas es cuánto inciden las creencias en nuestra genética. Si es verdad que nuestras creencias tienen la capacidad de cambiar nuestra genética. Bueno, yo, digamos, pondría en vez de la palabra creencias, experiencias. Es decir, si bien la genética, digamos, nos da lo que somos, digamos, lo que se ve, nosotros somos un sistema fluido y mezcla de químicos y de que nos producimos, y este sistema, es decir, es lo que nos hace, ¿no? Es decir, nosotros somos capaces de eliminar toxinas, de reproducir células, ¿no? Es decir, que estamos en un constante, hay una interrelación en ese sistema y estamos en una dinámica. Es un sistema, nuestro organismo es un sistema dinámico. Por lo tanto, todo lo que nos viene de afuera, de experiencia, que vos si querés podés asociarlo a esto de creencias, nos modifica. Y nos modifica, casi te diría diariamente. Nos modifica cuando traemos una memoria y después la volvemos a guardar y no es la misma. Nos modifica en la cotidianeidad. O sea que eso, yo me atrevería a decirte que es algo cierto. Y hay mucho, y hay una ciencia dedicada a eso, una parte de la ciencia que es la genética, que es cuánto influye, ¿no es cierto?, todo lo que esta experiencia y esto que nos rodea y que nos impacta sobre nuestro ser, ¿no?, sobre nuestra cognición, sobre nuestro aprendizaje. O sea, no solo impacta en nuestro accionar, yo pienso y acciono de acuerdo a mis experiencias vividas, sino que también que es capaz de cambiar mi organismo. Claro, exactamente. Entonces las respuestas que tenemos frente a determinadas situaciones obviamente están totalmente influenciadas por el entorno. Y hay muchos experimentos, estos experimentos con gemelos separados, ¿no es cierto?, que tienen respuestas distintas. Evidentemente todo lo que hace a nuestro ser está muy influenciado por todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Y inclusive las respuestas emocionales, ¿no?, también. Así Bien. que sí, ahí Vamos por ahí. Vamos por ahí, sí. Se habla mucho también inclusive yo he leído libros, de que hay un cerebro femenino y un cerebro masculino. O sea que el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre son diferentes. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de certeza o de verdades? Bueno, en principio yo creo que depende desde dónde se hable esto de las diferencias, ¿no? Porque evidentemente en nuestra sociedad occidental la forma en que modulamos o creamos un cerebro femenino, un cerebro masculino, está bien determinado hoy por hoy en la familia. Desde el punto de vista de la neuroanatomía del cerebro, ¿no?,
Yo diría que no hay enormes diferencias entre uno y otro. Lo que sí, y eso siempre lo repito, a veces cuando doy clases, es que cuando en una determinada etapa del desarrollo del embrión, el cerebro masculino está en contacto con hormonas, cosa que el cerebro femenino no. Pero que eso determine que el cerebro finalmente adulto sea totalmente diferente del femenino del masculino, yo tengo mis dudas, ¿no? Lo que también es cierto es que, y eso es algo bastante discutido en ciencias biológicas básicamente, que es a lo que yo me dedico, es que muchos de los estudios están hechos en género masculino. ¿Por qué? Porque bueno, las mujeres tenemos nuestros ciclos y por lo tanto habría que estudiar, digamos, las respuestas en cada uno de esos ciclos. Hay mucha gente que lo hace, que hace comparaciones, ¿no?, entre lo femenino y lo masculino, pero en líneas generales cuando uno lee, la tendencia es a referirse al cerebro masculino. Y yo creo que hoy, así en términos firmes, yo te diría que no hay una diferencia anatómica firme. Ahora, hay algo importante. Así como te comenté recién que las experiencias nos modifican, nosotros sabemos que hoy día nuestro cerebro trabaja en forma de redes, ¿no es cierto?, redes neuronales, que son plásticas, tienen una gran capacidad para conectar y reconectar, ¿no es cierto? Y evidentemente es probable, digamos, que esta cosa de cómo uno se va haciendo mujer u hombre haga que esas conexiones sean quizás diferentes, ¿no? Entonces que tengamos a lo mejor en las áreas de las emociones como el sistema límbico, a lo mejor alguna cosa como más desarrollada, pero desde el punto de vista o menos, ¿no? Pero desde el punto de vista anatómico, en cuanto a lo que yo he estudiado, yo te diría que no hay notables diferencias entre un cerebro y el otro. Te escuchaba y veíamos primero las creencias o de las experiencias y esto de lo femenino, masculino. Creo que hay una variable que aparece siempre, lo sistémico. O sea, porque las experiencias son creadas por sistemas. Por supuesto. Entonces, ¿cómo inciden esos sistemas en lo que por ahí vemos como diferencias? Claro, exacto. Por eso te decía que nosotros estamos constituidos por sistemas que son sumamente fluidos, ¿no es cierto? Es decir, no somos estáticos. Y aparte nos autoproducimos, ¿no? Es decir, en nuestro cerebro, hasta hace un poco tiempo decíamos que las neuronas en general, cuando las células son muy específicas en sus funciones, dejan de reproducirse, es decir, de dar las células madres, células hijas. Durante muchísimo tiempo decíamos que eso no ocurría con las neuronas. No es que hoy una neurona puede dividirse para dar neuronas hijas, pero sabemos que hay áreas en el cerebro adulto que reciben neuronas nuevas, es decir, que tenemos células progenitoras, digamos, que van a dar origen a nuevas neuronas que se van a incorporar a los sistemas. Entonces, ¿cuándo va a ser eso algo estático? Es decir, permanentemente hay neuronas que se van muriendo y neuronas que se van agregando. O sea, no es que cuando nos vamos envejeciendo nuestras neuronas se van muriendo. No, por eso es tan importante, digamos, mantener, bueno, lo que ya sabemos y lo que todos dicen, ¿no es cierto?, de la vida saludable, de los ejercicios, de mantener. Yo creo que básicamente si uno lee las biografías de individuos, hombres y mujeres, que han tenido una trayectoria importante, todos ellos han envejecido y han envejecido bien cuando hay un proyecto, cuando hay algo, digamos, que los mantiene, digamos, con esa cosa atractiva de anclaje a la vida, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sepan que van a morir todos, ¿no? No va a ocurrir eso. Pero el proceso de envejecimiento puede, digamos, enlentecerse de alguna manera. Obviamente eso no evita ciertas enfermedades, que, bueno. O sea que hay que mantener el cerebro activo. Definitivamente hay que mantenerlo activo. Y el cerebro se mantiene activo de muchas formas. Yo creo que eso depende también de cada uno, ¿no? Hay gente que lo puede mantener activo simplemente haciendo una vida tranquila, digamos, con una lectura. Hay otros que necesitamos movilizarnos.
Yo creo que es muy importante en pequeños momentos de mirarse a uno mismo, de parar, de lo que hablamos muchas veces, del mindfulness, ¿no es cierto?, del momento. Eso está muy estudiado, ¿no es cierto?, muy estudiado, de que eso produce un estado en el cerebro como de equilibrio que ayuda muchísimo a, digamos, vamos a poner entre comillas, como a tranquilizarlo, ¿no es cierto? Eso es, y obviamente no podemos, esto no es una charla de autoayuda, no podemos decir que siempre tenemos que mirar en positivo, lo hemos hablado muchas veces a eso, uno tiene en la cotidianeidad cosas lindas y cosas feas, y hay que capitalizar los momentos, ¿no? Y es todo un trabajo de pensamiento, y eso de pensamiento en evaluar las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Y eso tiene impacto definitivamente en la calidad del cerebro, ¿no? Es decir, y a mí me llama mucho la atención esto que te comenté, que en general vos ves pintores Lepar, que sí, tuve con él porque estuve en Córdoba. Exacto. Es decir, tanta gente así, ¿no es cierto? Bueno, Maturana. Maturana, 90 años, ¿no es cierto?, para venir al Congreso. Sí. La Rita Levi Montalcini. La Rita Levi Montalcini, tuve la oportunidad de conocerla, tenía 100 años. Nos dio una charla. Había viajado de Italia al norte de Israel y estaba ahí un poquito sorda, el resto intacta y haciendo muchísimas cosas, no solamente lo que ella descubrió, ¿no?, que digamos, todos estos factores tróficos del cerebro, sino ayudando a las chicas de África, es decir, con sus fundaciones. Una buena meta, ¿no? Que puede ser no en grande como esta gente que estamos hablando, a veces es pequeñas metas cotidianas, estar conectada con el vivir. Recién te escuchaba y digo, porque dijiste, no es una charla de autoayuda, porque la autoayuda es como que los New Age o la autoayuda ha sido deslegitimado, y creo muy deslegitimado porque ha habido mucha manipulación. Pero quiero rescatar yo ese punto, ¿no? Que bueno si nos pudiéramos autoayudar, sacándole lo peyorativo a la autoayuda. Pero qué hermoso que es la posibilidad hoy, del momento histórico que estamos viviendo, donde científicos y la ciencia en sí mismo nos enseña al ser humano como tal a vivir mejor. Claro, hoy nos da vergüenza el término autoayuda por esto que ha sucedido, pero en realidad yo creo que la primera responsabilidad que tenemos como seres humanos es con nosotros. Con nosotros mismos, sí. En realidad yo creo que yo lo traje en relación a esto de que, bueno, a mí particularmente no me sirve, pero yo sé que a mucha gente le sirve el que uno haga una lectura de alguien que le diga si tú haces esto, ese tipo de cosas. Pero lo que vos decís, total, evidentemente, que no hay nadie que te va a ayudar más que uno mismo. Claro. Y creo que a un determinado punto de la vida uno tiene que, sin sentir culpas, alejar lo tóxico, alejar lo que nos hace daño, ponerle cierta distancia. Tanto en la gente como en la actividad o con lo que sea, a mí eso me ayuda un montón. Y bueno, con eso uno es muy importante. Y yo creo que, bueno, tiene que ver con esto de la autoayuda. Claro. Yo creo que yo entiendo lo que voy a decir, porque a veces digo, como muchas veces son esos tips que como te dicen, haz esto que serás feliz. Exacto, no. Digo, es un camino largo, profundo y continuo. Por supuesto. Sí, es como con la dieta o con todo eso que parece todo el tiempo, ¿no? Y luego decís, bueno, basta de estas cosas, haga 80 horas de gimnasia, no, ¿no es cierto? Si cada uno, según lo que su cuerpo pueda, lo que le demande, siempre con un poquito de esfuerzo, perseverancia. Los científicos somos muy perseverantes, más que inteligentes, o sea, hacemos y hacemos y hacemos, siempre nos dan las cosas mal y volvemos a empezar porque tenemos una determinada meta que, bueno, una curiosidad, creo que somos curiosos y perseverantes. Eso nos hace ser científicos. Y bueno, y de alguna manera encontrar ese punto, sí, de autoayudarse, ¿no? Claro. Eso estoy de acuerdo contigo. La última. Escucho. También decimos, hay un cerebro lógico y otro cerebro intuitivo, holístico. Hemisferio derecho,
hemisferio izquierdo. En esto, ¿qué hay de cierto de este hemisferio derecho, hemisferio izquierdo? ¿Es un mito o es una realidad que hay un hemisferio derecho o un hemisferio izquierdo? Hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, eso seguro, lo tenemos, están interconectados por fibras que cruzan entre uno y otro. Hay áreas en una parte del cerebro que están regulando ciertas funciones que son diferentes que las que regula el otro. Pero de alguna manera hay una interconexión entre ellos, ¿no es cierto? Es decir, hay una parte del cerebro que nos ayuda en el cálculo matemático y otro del otro lado que nos ayuda a entender ese cálculo matemático. El izquierdo es más lógico, claro, exactamente, y el otro más como intuitivo. Ahora, yo no lo separaría categóricamente, creo que la separación, Cris, yo creo que la separación se hace porque quien comenzó a hacerlo le permite estudiarlo mejor. Entonces cuando vos, y es muy de científico, ¿no es cierto? Diseccionás y te vas haciendo la cosa cada vez más pequeña y más pequeñita, bueno, por ahí te quedas con algo muy chiquitito, pero así es la manera que podemos entenderlo, ¿no? Pero definitivamente se compensan, es la misma mito de que usamos solamente una parte del cerebro, ese tipo de cosas que se van rompiendo, ¿no? Cada vez sabemos que definitivamente que no es así. Así que yo te diría que no, que sí, que hay una parte, digamos, que hace uno y que hace el otro, eso son estudios profundamente de la anatomía del cerebro, pero en principio hay una comunicación muy fuerte entre ambos. Bueno, yo me quedo con Mahana, pero bueno, la vida sigue, creo. No sabemos. Sigue. Así que retomaremos en algún momento. Retomaremos y bueno, gracias de corazón. No, al contrario. Yo creo que vivimos un momento hermoso, donde, y esto lo digo a modo particular, donde ciencia y conciencia se unen y nos permiten, cuando por ahí somos capaces de intervenir en aquello que podemos conocer. Total. Sí. Así que, gracias. Al contrario, gracias a vos. Y creo que los cambios no son fáciles, pero sí posibles. Gracias. Gracias.